Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Pues nada, ya llegó el veranito y ya están aquí las películas de veranito. Y una de las de este veranito de 2024 pues pretende ser Twisters, que es pues un retomar lo que ya se contó en la película anterior, en Twister, de una manera que, bueno, ahora lo vamos a comentar. Esto es un vídeo sin spoilers, porque realmente no hace falta hacer spoilers de la película. Tampoco ahora comentaré un poco cosas, pero no van a ser en ningún caso ningún spoiler de nada que os destripe la película. Así que podéis ver el vídeo tranquilos. Y bueno, simple y llanamente, a mí lo que me ocurre con esta película es que me parece que es un entretenimiento de verano aceptable, de unas 3 estrellas, pero es absolutamente mecánica. Y cuando digo mecánica, digo que es que hay una serie de recursos que se ponen en funcionamiento en la película, una construcción en la película, que parece que estén siguiendo casi punto por punto y escrupulosamente lo que es un manual de guión. Es decir, y después en ese sentido, pues resulta una película muy básica. Muy básica en los arcos, en los viajes que hacen los personajes, muy básica en la propia presentación de los personajes, en sus motivaciones, etc. A ver, la anterior Twister no es que fuera precisamente Kafka, ¿vale? Y no se le pide eso a una película que, en definitiva, es una fábula de cine de catástrofe y que tiende, por su propia naturaleza como producto audiovisual, a ser una película para, pues eso, para explotación en pantallas, en verano y incluso explotación a nivel de público familiar y todo esto, lo cual, pues no hay ni mucha parcela ni mucho que cultivar en lados más oscuros. No voy por ahí. Pero dentro de lo que básicamente puede ser su, casi diría yo, que necesaria superficialidad como producto, pues hombre, a mí últimamente me chirría bastante cuando estás viendo la película y de repente pues aparece una foto, por ejemplo, ¿no? Recursos muy básicos. Por ejemplo, aparece una foto que recuerda al protagonista o a la protagonista algo que le ocurrió en su pasado y que le lleva a reivindicarse y a coger impulso y carrerilla para redimirse dentro de su trauma, etcétera, etcétera. Pues una serie de obviedades. O cuando aparecen frases pues que sinceramente yo las califico de una manera exagerada por mi parte, pero digamos también con ganas de pinchar un poco el globo, pues frases que me parece que son filosofía de puerta de retrete. Esta que escribe la gente a las 4 de la mañana en un tugurio cuando está de fiesta, que se le ocurre una reflexión filosófica taoísta y la coloca allí, la pone allí con el rotulador en la puerta del retrete donde acaba de echar sus fluidos. Bien, pues sinceramente aquí hay frases de guión que me parece que van por ese camino, es decir, estas cosas muy simplonas, muy básicas, muy tontorronas. Pues por ejemplo, a los miedos no hay que enfrentarlos, hay que montarlos. Estoy saliendo de un rodeo y estas cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, pues mira, pero ya digo, todo el recorrido de los personajes, o son personajes que no tienen un desarrollo, personajes de segunda línea, que son personajes para arropar a los protagonistas, que yo entiendo que tienen que estar. Podríamos decir que hay como un triángulo más destacado, porque solo hay una protagonista, la protagonista es ella. Vamos a llamarla cazadora de tormentas. Pero después hay 2 protagonistas, o coprotagonistas, mejor dicho, masculinos, que compiten entre ellos, de forma hay un triángulo pues bastante básico también en su manera de proceder y sin desarrollo prácticamente. Y lo curioso es que en los personajes secundarios, pues están allí, está claro, son como recortables, o sea, se les presenta, pero están solo como puestos un poco como parte de los muebles de la película, es decir, están ahí para hacer. No hay un aporte real, no hay algo que les acabe vinculando al espectador, que haga que de alguna manera alguna construcción de empatía con el espectador para todo este ejército que hay detrás de los principales. No. Realmente tampoco hay una estructura de antagonismo sólida,
el antagonista se supone que son los tornados, pero evidentemente los tornados son un fenómeno de la naturaleza, así que como antagonistas, pues hombre, no olvidemos que, por ejemplo, el tiburón de Spielberg es un tiburón, es un personaje que está claramente tejido desde un punto de vista antropomórfico prácticamente desde que empieza la película. Es decir, su mirada es la mirada de un psico-killer. Y tenemos incluso el uso, bueno, habéis visto tiburones, sabéis a lo que me refiero, es decir, el uso del punto de vista subjetivo para marcar el mundo del psico-killer, incluso por sonido, tal, los sonidos del mar y todo esto. Es un asesino en serie. Está de alguna manera acercado a lo humano para darle un papel de antagonismo sólido y tal. Aquí los tornados no, los tornados son fenómenos de la naturaleza, no hay, por mucho que sean de fuerza, un tornado de nivel 5, pues el tornado no ofrece esa posibilidad de personificación que genere algún tipo de estructura de animadversión o de contrariedad por parte del público, del espectador y demás. Entonces, claro, no hay una estructura de antagonismo, y lo que sí que hay, pues es una construcción, como digo, muy básica del arco del viaje que van a hacer los personajes. Es una historia de redención, pero muy simple, muy sencillita, que cuando gana puntos hacia el final, porque es cuando al final brota finalmente el despliegue visual con efectos y demás, pero sobre todo un despliegue visual de los tornados y de lo que hacen los tornados, de las consecuencias. Entra un poco el tema supervivencia, es donde más hay parte un poco en el tercer acto, donde hay más parte, pues eso, de trepidación y demás. Ahí creo que hay un eje de la película, creo que hay un punto de inflexión de la película, donde la película empieza a mejorar un poco, que es cuando ocurre lo que ocurre en el rodeo, y a partir de ahí parece que la película como que encuentra ya un camino que le ha costado encontrar desde el principio, pero en cualquier caso yo creo que es muy fácilmente dividible la película como en dos partes muy claras, antes del rodeo, después del rodeo. Y después también cuando se montan las estructuras de historia de pincelada, porque es poco más que una pincelada sentimental, romántica y tal, un tanto forzada las cosas como son, porque, a ver, siempre tienen que acabar en ese mismo territorio, es casi obligatorio y forma parte de darle al público este espectáculo familiar del que hablaba de entretenimiento y evasión, ¿no? Entonces, cuando eso lo meten un poquito casi como con calzador y anticipándolo claramente, eso es lo más básico y lo más obvio y lo más, por decirlo así, tópico de todo lo que se nos cuenta, pues tampoco tiene un gran desarrollo de los personajes, tampoco se genera un conflicto entre esos personajes, tampoco hay realmente, claro, se me podría decir, bueno, es que tampoco había gran cosa de eso en la primera de Twister. Pues no, pero yo considero que la primera de Twister era mejor que esta, tampoco brutalmente mejor, no nos pasemos. Si aquí tenemos 3 estrellas, a lo mejor en la primera de Twister serían 3 estrellas y media, tal. Pero lo que sí tenía la primera de Twister era una capacidad para generar una presentación de personajes para mí más interesante, una presentación de conflictos que, bueno, también estaban hilvanados, casi cogidos con pinzas, pero en cualquier caso sí que mostraba un grupo, un equipo humano y la lealtad de un equipo humano con un mínimo, pero por lo menos existente, desarrollo de esos personajes secundarios que arropaban a los principales, y con un conflicto de protagonismo-antagonismo que era más sólido que lo que hay aquí. Y después lo que pasa en esta película es que la primera de Twister, pues bueno, era la primera de Twister y bueno, planteaba cierto punto de gracia, que era un tema, pues bueno, de alguna manera no diremos novedoso, pero sí que dentro del género de catástrofe, pues era un tema curioso. Y ese puntito, vamos a llamarlo, exagerando mucho y salvando todas las distancias, ese puntito de desarrollo de grupo de personajes tipo Howard Hawks, enfrentados a un peligro y obligados a mantener unas relaciones de lealtad, aquí está completamente desaparecido. Y aquí simplemente todo está hecho de una manera muy mecánica.
muy mecánica, o sea, sin espíritu, por eso digo que a veces parece que es que hayan cogido un manual de guión y lo estén siguiendo, pero lo siguen fríamente. Esto me parece curioso porque es algo que está ocurriendo en muchas películas de nuestra actualidad. De repente no tienen el nervio, no llegan a despegar, y no es por problema de actores, no es por problema de argumento, no es por problema ni siquiera de no ser las primeras, no, es simplemente que no llegan a despegar porque los personajes parecen como bidimensionales, son prácticamente como recortables, y como que no tienen fuerza, no tienen nervio, no tienen conflicto. O sea, el espectador necesita que se genere una fuerza dentro de... Toda la fuerza no puede ser que hay tornados. Tienen que pasar cosas entre los personajes. Y los actores, por buenos que sean, si desde el guión no tienen esa estructura de conflicto, y están siguiendo un camino bastante, vamos a decirlo así, adocenado, previsible, tópico, pues básico, bidimensional, con una mecánica un tanto cansina, producen generan cierto tipo de cansancio en el espectador a nivel de estructura dramática, ¿no? Y yo creo que eso le pasa un poco a esta película. Esta película tiene una aceptable cobertura en lo que son los efectos visuales, funciona bien en las secuencias de acción, y ya digo, como entretenimiento veraniego es bastante viable, es bastante potable, pero es que se queda en nada, es decir, es que al final se queda en nada, es, muy básica, muy bidimensional, con pocas cosas a las que agarrarse en el desarrollo. Y los personajes, los actores no tienen un respaldo para que sus personajes resulten más interesantes de lo que sea simplemente el posado, que digo yo, ¿no? O sea, el posado, el ponerse delante de la cámara con una camiseta y un sombrero y decir, soy el galán. O ponerse delante de un tornado con unos pantalones holgados y decir, soy la heroína. ¿Y qué más? Ese qué más no está. En la primera, tampoco es que estuviera muy desplegado, pero los personajes de alguna manera tenían algo más de gancho, tenían algo más de interés, sin salirse de la tabla tampoco, porque no olvidemos que en definitiva esto es una película de catástrofe y que al final lo que se impone a todo lo demás van a ser los efectos visuales y las propias catástrofes, ¿no? Y lo que ocurre es que esto es un tema, el tema de los tornados, que yo creo que siempre ofrecería más posibilidades de las que se tienen. Y porque creo que es un mundo que jugando con esa clave de Howard Hawks daba más posibilidades en la primera película, y que aquí pues se queda un poco más de pues una especie de mimetismo con la primera película sin aportar nada a la misma, que resulta un poco, no digo frustrante, pues ya digo, es una película que se ve bien, es entretenida. Cuando digo esto me refiero a que no es una película, por ejemplo, es una cosa, esto en positivo, no es una película en la que se observe alguna forma de esto que pasa en algunas películas, de que de repente hay como una especie de vacío, de estructura de vacío, de caída de interés, que después se remonta o no. Tiene caída de interés porque realmente lo que hay es prácticamente una línea recta durante toda la película y están pasando cosas constantemente. Ocurre que tampoco hay ritmo, es decir, hay un ritmo de consumo para entretenimiento, pero no es un ritmo dramático, un ritmo que te vaya enganchando a los personajes, un ritmo que te lleve a... Porque es que los conflictos de los personajes, las frustraciones, etcétera, etcétera, pues los viajes que hacen son muy previsibles, muy obvios y ya sabes cómo va a acabar todo. Y creo que deberían complicarse un poquito más, ¿no? Y después les falta humor. El humor no puede ser que una gallina se ponga encima de un capó. Ese no puede ser el humor de la película. El humor se necesita que sea algo más vigoroso, algo más visceral. Le falta un punto de gamberrismo. El gamberrismo es de postureo. Esa estructura supuestamente gamberra del, vamos a llamarle, coprotagonista masculino galán de la película, realmente no llega a ser gamberra. Están los personajes como si les hubieran domesticado, como si les hubieran adormilado. Es decir, no hay un momento en que digas, este tío me cae simpático porque es un gamberro, es un descerebrado de la vida,
y de alguna forma pues tiene cosas buenas y cosas malas y tiene un conflicto interno y ese conflicto se me traslada a mí como espectador, de que a veces hay empatía pero a veces pienso que es un gilipollas, este tipo de cosas. Realmente no está desarrollado, no tiene, está todo como muy domesticado, ¿m? Como muy, todo muy blanquito, todo muy sin implicación, todo muy plano. ¿M? Pero esto no es de Twisters, esto está ocurriendo en muchas películas que al final acaban pues no funcionando bien, principalmente porque se produce un cierto desapego del espectador, ¿no? ¿Es lógico pedirle este tipo de cosas a una película de catástrofe? Hombre, sinceramente, depende de las circunstancias. Yo creo que Twister sí se presta a ello porque detrás de Twister, aquí no estamos hablando de un megaterremoto súper califragilístico, espiralidoso, que es un volcán que brota en el centro de Los Ángeles. No, aquí estamos hablando de una devastación de la naturaleza que se genera anualmente en todo un territorio muy amplio y que destroza y destruye muchas vidas, y creo que eso permite y da pie a que la cosa tenga un poquito más de relieve, más de densidad y un poco más de gancho de la que realmente tiene. O sea, no es un parque de atracciones, no es un ir y venir de coches arriba y abajo, que es lo que hay mucho en la película. Pero bueno, todo eso está bien filmado y es, ya digo, como entretenimiento para pasar un rato en verano, en un cine de verano con la familia, pues bueno, aceptable. ¿Que te va a agarrar, que te va a enganchar? A mí creo que me enganchaba más, vamos, sí, a mí me enganchaba más la primera y creo que os puede enganchar más la primera. A ver, tampoco voy a decir, esto ya son cuestiones más, si queréis, más, pero la banda sonora aquí se me hace muy monótona, por decirlo así. Es decir, no hay un tema como el que tenía Van Halen en la banda sonora de la película anterior, por ejemplo, que es un tema que ha trascendido la propia película y que se ha convertido en un hit de la propia banda, ¿no? No, eso tampoco está. O sea, la banda sonora es todo mucho country para arriba y para abajo, pero no hay un pico de decir, ahí está Van Halen, ahí está. Y la banda sonora de la película anterior pues tenía más matices, que es lo que le falta a esta película, más matices en el viaje y demás. Y poco más, tampoco hay mucho más que decir de la película. Ya digo, entretenimiento veraniego, 3 estrellas, va más que aviada con ellas, porque es una película competente para pasar el rato, pero sin chispa, sin gancho, sin que realmente te agarres a los personajes y sin que realmente pues hagas un viaje un poco más intenso, ¿no? Y para mí, más floja, inferior a la primera película, y como si el tema estuviera más agotado de lo que realmente está. Es decir, pero es en el tratamiento de personajes. El personaje del periodista, por ejemplo, es totalmente plano, bidimensional, otro mueble más que han convocado allí, pero todo el ejército que rodea al personaje del cazador de tormentas, de tornados, pues son gente que parece que visualmente tienen una especie de adornos. Por eso decía lo de el tema del postureo, de sacarte la fotito de Instagram, ¿no? Son gente que prometen una serie de cosas desde un punto de vista de caracterización visual, pero que después a la hora del guión no tienen desarrollo ninguno. Entonces ahí creo que está uno de los problemas de la película, no haber sacado un poco más en guión jugo a todos esos personajes que en mi opinión están un poco desperdiciados. Y ocurre con el personaje de la madre, que cuando aparece la madre se genera esa especie de tensión, de ligera tensión de decir, bueno, por lo menos este personaje aporta algún tipo de cambio y tal, pero claro, la madre aparece, desaparece y hasta luego, y está, en mi opinión, mal utilizada, infrautilizada de cómo podría estarlo dentro del conflicto que está viviendo el personaje protagonista y de la relación que establece con el de los tornados, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo, no hace falta decir mucho más. Nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.